uno de los muchos inconvenientes que tiene el final del verano era lo que veníamos diciendo, que toca mirarse el bolsillo y ver que las cuentas nos indican que nos hemos pasado de la raya. Para intentar amortiguar el golpe este septiembre tenemos con nosotros a Blanca García, directora de Cátedra de Conocimiento e Innovación de Caja Rural de Soria. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, como decíamos, llega el final del verano, llega septiembre, toca ajustar el bolsillo. Sí, claro, claro. Es la vuelta a la rutina y yo creo que es bueno, pues, un cambio total, no solamente porque se acaban las vacaciones y vuelve la rutina, sino porque evidentemente cuando estamos de vacaciones parece que nos venimos arriba y el que más y el que menos pues gasta más de lo que bueno, pues en principio debería. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente toca ajustarse el bolsillo y toca, bueno, pues pensar en acometer gastos que son, por otro lado, obligados, como la vuelta al cole, cambio de vestuario, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hablaremos de esa vuelta al cole, que los gastos no paran en este mes de septiembre, pero ¿qué podemos hacer para ajustarnos un poco a nuestra vida normal? Bueno, pues lo primero es tomar conciencia de que dejamos atrás una etapa que es corta, que es la etapa de vacaciones, en la que bueno, pues hemos hecho excesos, pues como salir a tomar el vermú, salir a tomar unas cañas, bueno, pues volvemos un poco a la rutina. También es verdad que la rutina nos ayuda, ¿no?, a eliminar esos hábitos que hemos adoptado durante las vacaciones y que conllevan unos gastos. Entonces, bueno, pues el hecho de volver al trabajo ya en sí mismo obliga de alguna manera a reducir esos gastos. Y luego, bueno, pues hay que empezar a ajustar pues en cosas pequeñas, pero que, bueno, pues muchas cosas pequeñas pues hacen un ahorro. Pues no sé, la comida, evidentemente hay que comer, pero quizás hay que buscar alternativas un poquito más baratas, comer más en casa y menos fuera, bueno, pues salir menos, como digo, a tomar algo. Además el tiempo, bueno, pues tampoco está tan bueno, entonces de alguna manera nos ayuda, ¿no? Sí, invita a quedarse en casa Eso y es. salir menos. Bueno, según los datos que llegan ahora en el mes de septiembre, los españoles han gastado un 11% más que el año pasado. Se incrementa hasta 1.307 euros los gastos que hemos hecho en esta época estival. ¿Qué nos recomiendas para hacer un buen plan de ahorro? Bueno, yo creo que en una parte el incremento en el gasto que hemos hecho también viene de alguna manera explicado por el incremento en los salarios, ¿no? Y también por el incremento en los precios. Evidentemente, si los precios de hoteles, restaurantes han subido, pues aunque no queramos, aunque hagamos lo mismo que el año pasado, nuestro gasto se eleva. ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, tener claro un presupuesto, siempre lo digo. Yo creo que escribir un presupuesto parece un ejercicio pueril, pero realmente es muy, muy sensato y muy interesante. Me siento, pongo a un lado mis ingresos y al otro lado mis gastos. Yo siempre digo que hay que tratar de hacer una previsión un poquito por lo alto, sobre todo en lo que a gastos se refiere. Si luego me queda un colchón, bueno, pues eso que me puedo a lo mejor, o bien si somos más ahorradores, ahorrar de más, o si no, permitirnos algún capricho. Pero sí que es importante sentarnos y poner por escrito los gastos a los que me voy a enfrentar. Gastos fijos como pueden ser la luz, el teléfono, la comunidad, la hipoteca, y tratar de prever un poco, bueno, pues cómo van a ir evolucionando esos gastos. Bueno, pues la vuelta al cole es más cara este año, ya nos lo han dicho. Tengo que renovar vestuario para los niños, tengo que renovar a lo mejor material electrónico. Por otro lado, pues quizás buenas noticias del Banco de España es que bajan un poquito los tipos de interés, entonces quizás ahí podamos ajustar, pero a medio plazo, no es inmediato. Entonces yo creo que es muy importante hacer un presupuesto. Que me veo muy agobiado, pues porque no llego, pues siempre existe la posibilidad de buscar una financiación alternativa. Hay entidades financieras que nos ofrecen la posibilidad de a lo mejor financiar determinadas compras a un plazo, por ejemplo, de 6 meses sin ningún coste. Esto no quiere decir que nos vengamos arriba, simplemente que tratemos de tener en cuenta que existe esa posibilidad para que a lo mejor, bueno, pues nos permita respirar un poco más tranquilamente durante estos meses, esta vuelta que es un poco, como digo yo, como la cuesta de enero, pues es la cuesta de septiembre, ¿no? Que no sé cuál es peor de las dos. Bueno, yo creo que seguro que la de septiembre, pero hablabas de algo muy interesante, que es el planificar tanto los gastos, los ingresos y demás. ¿Crees que con los sueldos que hay ahora se puede destinar una pequeña parte a ese plan de ahorro que cada uno tenga? Bueno, cada uno tiene que hacer un poquito su esfuerzo.
Sí que es cierto que hay salarios que están muy ajustados, pero bueno, vivimos en una provincia en la que no hay tantos gastos, yo que sé, por ejemplo, de desplazamiento, el coste de la vivienda no es tan cara como las grandes capitales. Entonces, bueno, pues por lo menos hay que intentarlo. Yo no digo que todas las familias se puedan permitir el ahorrar, pero yo creo que por lo menos hay que tratar de intentarlo en pequeños gestos, ¿no? El otro día, por ejemplo, pues decíamos, pues vamos a salir a cenar y al final no nos apeteció. Digo, pues si hiciésemos el gesto de este dinero que nos íbamos a gastar, echarlo en una huchita, esos pequeños gestos al final te dan una alegría. Y ese hábito que quizás se ha perdido, que teníamos de pequeños, ¿no? Tener nuestra hucha, nuestro pequeño cerdito, ir echando ahí los ahorros, al final sí que nos ayuda. No nos va a solucionar la vida, pero sí que de alguna manera crea un hábito y bueno, pues ahorro llama ahorro y un poco ese hábito al final nos ayuda a imprimir un cambio en la manera de pensar y también trasladarlo a nuestros hijos, porque evidentemente hay familias que no solamente tienen que contar con los gastos de la casa, sino también un poco con los gastos de los adolescentes que quieren salir, que quieren viajar. Entonces, bueno, pues también hay que tratar de imbuirles a ellos de este espíritu ahorrador y de ese, yo te doy una paga, pero tú hazte tus cuentas y si no te llega, es tu problema. Yo creo que eso es muy importante, esa educación en la familia es muy importante. Bueno, Blanca, otro de los errores más comunes que cometemos es intentar seguir en esa misma línea de gastos. ¿Cuáles crees que son los gastos más variables que podemos prescindir de ellos más allá de pues, salir a restaurantes, de salir con los amigos a tomar algo? Bueno, pues yo creo que gastos que hacemos muchas veces un poco innecesarios y bueno, pues que se convierten al final en una compra poco responsable serán, yo que sé, gastos como la ropa, como los complementos, como los zapatos, bolsos, tecnología. Creo que cambiamos la tecnología de una manera muy rápida. No así, por ejemplo, el parque de vehículos, que está bastante anticuado, pero ropa, tenemos demasiada ropa. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de compras hay que reflexionarlas mucho más y hay que pensar, a ver, me encantan estos pantalones, pero si realmente me van a solucionar, me van a cambiar en algo, entonces, bueno, pues a lo mejor un buen hábito es lo dejo reposar, lo pienso, miro mi armario, estudio y a lo mejor en ese impasse nos hemos enfriado y se olvida la realización de ese gasto. Que ya digo que son pequeños gestos, o sea, el ahorro no es, estamos hablando de economías domésticas, no de grandes cantidades, sino de cantidades modestas. Entonces son pequeños gestos los que al final, bueno, pues solucionan la papeleta de un mes determinado o el podernos permitir en un momento dado un capricho o un imprevisto, que evidentemente los imprevistos por eso se llaman así. Sí. Bueno, Blanca, también hay un tópico en la sociedad española que es que la población media se gasta mucho más en estas vacaciones de lo que ingresa. ¿Qué tiene de real y qué tiene de ficción esto? Bueno, sí que es cierto que hay gente que bueno, pues pide un crédito para irse de vacaciones o que tira mucho de tarjeta. La tarjeta al final hay que pagarla. Evidentemente no lo pago este mes, pero lo tengo que pagar después. Entonces quizás yo creo que para irse... A ver, si nosotros tenemos que pedir un crédito porque ha sobrevenido un imprevisto, vale, pero pedir un crédito para irse de vacaciones, yo siempre digo que hay que ahorrar antes de las vacaciones, ¿vale? Las vacaciones de alguna manera no son un momento para ahorrar porque estamos en plena efervescencia, en plena vorágine y no nos apetece ahorrar, pero hay que ahorrar antes. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que hay familias que van de vacaciones sin haberlo ahorrado y a mí me parece que eso puede dar lugar a situaciones incómodas porque no lleguemos a acometer el pago de los gastos que son necesarios. Entonces, bueno, pues luego se pueden producir situaciones complicadas en las familias. Entonces, mi consejo, tenemos un año por delante, estamos en septiembre, hasta que llegue el nuevo verano, julio, agosto, cuando nos vayamos de vacaciones. También un buen hábito es no irse en julio y en agosto, porque es cuando más caro. Lo que pasa es que algunos, como yo, por ejemplo, tenemos las vacaciones en agosto y no nos queda otra, pero en la medida que podamos, pues quizás se pueden adelantar a junio, se pueden retrasar a septiembre y de esa manera ahorrar bastante. Pero tenemos un año por delante para ir ahorrando, entonces vamos a hacer esa huchita y vamos a ir destinando un poquito cada semana, eso que nos ha sobrado,
y de esa manera poder acometer el irnos de vacaciones, no pensando la extra la voy a destinar a vacaciones, porque parte de la extra también debería destinarse al ahorro, ¿vale? O sea, todo ingreso extra también debería tener en cuenta, ¿vale? Es extra para gastar, pero es extra también para ahorrar. Bueno, Blanca, como muy bien decías, queda un año por delante, pero todavía nos queda septiembre y es que continúan los gastos. Nuestros niños de infantil y primaria ya han comenzado las clases, pero todavía lo tenemos que esperar a los de secundaria y bachillerato. Este es el panorama que les espera a nuestros más jóvenes, miren. Los precios de los libros de texto aumentan para este próximo curso en torno a un 10%. Si hablamos, por ejemplo, del lote medio de primaria, que podría estar como en 200 euros, y el de secundaria como en 300, pues alrededor de un 10% de incremento podríamos decir que ha habido. Ha subido bastante el precio de los libros y ha descendido y bastante el descuento que recibíamos las librerías. Una familia con 2 hijos se gastará de media 500 euros. Y luego los materiales, pues si tienen que comprar el lote completo como con mochila, estuche y demás, pues podemos hablar de 80 a 100 euros por niño. Es decir, unos 600 euros por familia podría ser. Aunque las ventas han caído debido a los programas de reutilización de libros escolares. En una comunidad como Castilla y León, con el programa Releo, que todos apoyamos y nos parece estupendo, se venden menos libros. Al heredar los libros de años anteriores no se consume tanto. Ya las ventas de libros ahora son residuales. Son semanas muy intensas para los libreros, que reivindican su papel. Y la función del librero en el mundo del libro de texto también es importante porque un poco apoyamos, sacamos dudas e intentamos que el gasto sea menor. Es la imagen de estos días de agosto que anticipa una vuelta al cole cada vez más cercana. Pues algunos de estos son los tips que nos recomiendan los libreros y los especialistas al final en esa vuelta al cole. Blanca, ¿tú qué nos recomiendas? Pues un poco lo que decía, tratar de ahorrar, bueno, pues en el libro de texto, en la medida en que no se puede ahorrar, porque es lo que cuesta, pues a lo mejor la mochila hay que comprarla un poquito más barata, el material escolar, ya sean cuadernos, bolígrafos, bueno, pues tratar de ahorrar en ese tipo de materiales que bueno, pues podemos elegir. El libro de texto no se puede elegir. Y luego también pues ahorrar un poco en el vestuario, a chándal, zapatillas, etcétera. Yo creo que, bueno, pues que quizás hay que, un poco vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay que educar un poco a nuestros hijos a que, bueno, pues no todo tiene que ser de marca, no todo tiene que ser lo que llevan bueno, pues los futbolistas, bueno, que podemos perfectamente hacer frente al día a día con, bueno, pues con materiales un poquito más baratos. Entonces es cuestión de plantear un poco lo que es coste de oportunidad, ¿no? No te voy a comprar estas zapatillas porque son demasiado caras, pero a cambio este dinero lo vamos a guardar para podernos ir, qué sé yo, a Euro Disney, o disfrutar en familia de unas vacaciones, o disfrutar de, no sé, de un encuentro con amigos, etcétera. Es decir, lo que hay que tener muy en cuenta es que el presupuesto es limitado y que tenemos que ser capaces de hacer frente con ese presupuesto a los gastos inamovibles. Como decíamos antes, hay gastos de los que puedo prescindir y gastos que no, y evidentemente de donde tenemos un pequeño margen de maniobra es en esos otros gastos que no son de alguna manera obligados, y en el caso de la vuelta al cole sería los libros, que salvo que tenga la suerte de entrar en el programa Releo, que no es para todos porque no llega a todos, pues podríamos ahorrar en estuches, mochilas, bolígrafos, etcétera, etcétera. La gente que no pueda entrar en ese programa, yo me acuerdo, bueno, yo creo que todos cuando éramos pequeños, entre los libros, el estuche, los cuadernos, hasta el forro de los libros. ¿Cuánto, no manejo ahora los datos, pero cuánto puede gastarse de media una familia que solo tiene un hijo en este material escolar? Pues un poco yo me cojo el testigo de los libreros, que son los que tienen un poco más los precios, porque evidentemente yo donde doy clases es en la universidad, y en la universidad no tenemos esa cuestión. Curiosamente, ¿no? Yo cuando estudiaba sí que comprábamos libros, pero ahora no compran los universitarios. Por norma no compran libros, puesto que tienen todo el material bibliográfico en las bibliotecas universitarias, y básicamente su inversión es en material, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues yo me imagino que una familia con un hijo, pues hombre, podrá oscilar entre, como han dicho, dependiendo también del curso, entre los 300 y los 400, 450 euros. Aparte luego, evidentemente, todo lo que es la ropa, que
en estas edades no es algo banal como en nosotros, que ya, salvo que engordemos a lo ancho, bueno, pues podemos tirar con la ropa de otros años, sino que los niños van creciendo y evidentemente necesitan ropa de más mayores. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que es una extra. Debería haber una extra para acometer este tipo de gastos, pero no la hay, con lo cual, por eso decía antes que es muy importante tratar de hacer una previsión siempre, hacer un presupuesto, pero no hacer un presupuesto mensual, sino hacer un presupuesto anual e ir contrastando poco a poco. Con una pequeña hoja Excel, o bueno, el que no maneje Excel, con un cuaderno puede perfectamente ir haciendo un cálculo de lo que nos va quedando. Bueno, una de las claves, que yo creo que esto pasa de generación en generación, lo que también pasa de generación en generación son esos libros. Esa era una de los tips, de los inventos que se pueden hacer para intentar ahorrar un poco el comprar esos libros de segunda mano, que no tienen que ser siempre de la editorial que sacan. Sí, o incluso de la misma editorial, pero que se venden a través de plataformas como Vinted, Segunda Mano, etcétera. Yo no tengo hijos, pero yo sí que tengo hermanos que tienen hijos y sé que han acudido en ocasiones a este tipo de plataformas y bueno, pues a lo mejor han podido conseguir los libros con un solo uso, pues qué sé yo, por la mitad de precio. Entonces, bueno, pues también es cierto que, sí que es cierto que aquí colisiona un poco el interés de las familias con el interés de los libreros. Pero bueno, hay que tratar de buscar un entendimiento, ¿no?, entre todos. El librero tiene que ganar dinero porque también tiene que mantener a su familia, pero las familias también tienen que poder hacer frente a esto. Y bueno, pues hay familias que tienen 3, 4 hijos y hombre, el gasto es considerable. Entonces, bueno, pues sí que acudir a, ya digo, si no nos llega la plataforma Releo, sí que es fácil a través de este tipo de plataformas de venta de segunda mano encontrar esos libros, esos materiales, bueno, pues que a la familia que los vende le supone, bueno, pues un ingreso para acometer su particular vuelta al cole y para quien los compra un descuento interesante en la de sus hijos. Bueno, ahora aparte de los libros se unen las nuevas tecnologías al gasto que hace cada familia. También, aunque sean una buena herramienta para nuestro día a día y solucionen muchos problemas, cada vez las aulas están más digitalizadas. Entre 200 y 500 euros es el gasto que tienen que realizar los padres para comprar el ordenador o la tablet para clase. Hay un año que el desembolso es mayor porque el dispositivo es necesario, pero bueno, es una inversión, digamos, inicial. Y no sirve cualquiera. Los colegios exigen unos determinados requisitos. Incluso hay centros que venden sus propios dispositivos. En principio no puedes llevar la tablet que tú quieras por un precio más módico, sino que te piden que tienen que tener un formato determinado y una capacidad. La Consejería de Educación subvenciona la compra de estos dispositivos digitales hasta los 225 euros. El último curso concedió 2.500 ayudas. Y para más grandes, a partir de la ESO, así también piden muchos portátiles y con requisitos también. Pero sí se está desde hace un par de años bastante. Después, las licencias de los libros digitales suelen costar un 30% menos que el formato en papel. Depende de la asignatura, pero menos de 20 euros ninguna. Y el libro, pues bueno, les hay desde 25 hasta 40. Eso sí, las licencias digitales están excluidas de las ayudas Releo. Parece que no hay más que gastos en este mes de septiembre, Blanca. Ahora hasta los propios colegios, los propios institutos dicen que hay que comprar una tablet de determinada marca. Bueno, yo no creo que sea de determinada marca. Me imagino que lo que planteen serán unos ciertos requisitos, pero más que nada impuestos por el tipo de programas que van a utilizar. Pero la marca yo entiendo que no, que puede ser una marca blanca, una marca más básica, etcétera. De hecho, bueno, pues sí que es cierto que las administraciones públicas, en este caso la Junta de Castilla y León, pero me consta que todas las autonomías, puesto que la educación está transferida a las comunidades autónomas, tienen un programa importante de ayudas para este tipo de kit digital. Hombre, debería serlo, ¿no? Yo creo que se está apoyando muchísimo el desarrollo digital y bueno, pues yo creo que en ese sentido apoyan. Entonces,
bueno, pues de ahí a exigir una marca no lo creo. Más bien es eso, más bien es que lógicamente si las tablets, los ordenadores son quizás muy antiguos, no pueden soportar los programas que necesitan los chicos para poder seguir el día a día de las aulas. Pero mientras sea compatible no creo que haya ningún problema y evidentemente de unas marcas a otras pues hay una diferencia de precio considerable. A veces nos empeñamos en comprar lo mejor y no hay que comprar, lo mejor es entre comillas, porque hay que comprar lo adecuado. Muchas veces incluso nosotros compramos un teléfono de última generación con un montón de capacidad y al final dices, pero bueno, ¿tú qué haces con el teléfono? Entonces quizás podrías comprar algo muchísimo más adaptado a ti, más sencillo de utilizar, que te va a dar las mismas prestaciones y que te va a permitir, bueno, pues adquirirlo a un precio mucho más razonable y bueno, pues ya pensando un poco ahorrar ese dinero para otras cosas, que en el caso de la tecnología podríamos incluso irnos un fin de semana y pasarlo divinamente. Pues claro que sí, la verdad es que últimamente comprarse un ordenador o una tablet está fuera de precio. Blanca García, nos quedamos con todos los consejos que nos has dado. Muchísimas gracias por estar aquí en el Magazine de la 8 Soria. A vosotros. Y nosotros ahora ponemos la mirada en el cielo y es que nos vamos a conocer las jornadas astronómicas de Astrotiermes. No se lo pierdan.